Hola, buenos días. En el marco del Gran Foro Mundial de Arte, Cultura, Creatividad y Tecnología, encabezado por Colombia, hemos organizado 3 diálogos en colaboración con la Alianza del Pacífico y la Iniciativa México Creativo. Estos 3 diálogos se suman a una rica agenda multilateral que tendrá lugar esta semana con 22 espacios y más de 30 invitados. Y en el diálogo que nos toca hoy, que hemos titulado El papel del Estado en el desarrollo de la economía creativa, de la economía naranja, tenemos la suerte de contar con la participación de Ariela Peretti, directora nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina; Leslie Urteaga Peña, viceministra de Patrimonio e Industrias Culturales del Perú; Mariana Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura Federal de México; Juan Carlos Silva Aldunate, subsecretario de las Culturas y las Artes de Chile; y Felipe Huitrago, viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia. Hemos articulado esta conversación que tendremos el día de hoy, este diálogo, en torno a 3 preguntas orientadoras, antes de cederles el micrófono y la pantalla. Estas son: ¿qué tipo de medidas deben diseñar e implementar los estados para el fortalecimiento de la economía creativa en cada país? ¿Qué retos se enfrentan los países que aquí tenemos cita hoy para poner en marcha una política pública efectiva para fortalecer las economías creativas, la economía naranja? ¿Y en qué punto de ese proceso para conformar modelos de economía creativa nos encontramos desde cada uno de nuestras trincheras? Así que voy a empezar como inicié la presentación de nuestras invitadas e invitados hoy, dándole la palabra a Ariela Peretti. Ariela Peretti, bienvenida. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias por la presentación. Antes de comenzar por la primera pregunta, quiero agradecer muy especialmente al Ministerio de Cultura de Colombia, querido Pedro Felipe Huitrago, a Natalia Cefair y todo su equipo que organizaron con tanto trabajo y ahínco este espacio, que es muy importante porque pone en el centro de la agenda pública la economía naranja, las industrias culturales y creativas, que es algo que es muy importante y que estamos en un momento de suprema reflexión en torno a eso. Así que agradecerles especialmente. Así que, si te parece bien, Maite, comienzo con la primera pregunta, que es ¿qué tipo de medidas deben diseñar e implementar los estados? En ese sentido, quiero también, antes de dar comienzo, comentar que esta serie de reflexiones las trabajamos con Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural, que no pudo estar presente hoy, por una cuestión de agenda que estuvo convocada por presidencia, así que no nos acompaña hoy, pero es algo que define la línea política e institucional de esta secretaría y de este ministerio. Pensamos en 3 ejes que quería compartir, que son los que creemos que se deben convertir en políticas públicas desde los estados para fortalecer estos ámbitos. En primer lugar, creo que es central propiciar los ámbitos que aporten a la generación de modelos de negocio que sean sustentables en este sector. El contexto de pandemia trajo una nueva complejidad que en realidad fortaleció e hizo hincapié en procesos que ya veníamos viendo, cómo se venían reformulando los modelos de negocio, reformulando las cadenas de valor de los distintos sectores de las industrias culturales. Y en ese sentido creo que los estados, desde los gobiernos, debemos estar muy atentos a estas transformaciones en términos no solo de la era digital, sino también de los procesos de transformación en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. El segundo eje que quería mencionar tiene que ver con la regulación de las industrias culturales, que es otro eje también que trabajamos desde los gobiernos, desde los estados, pero que deben estar acompañando justamente estos procesos que mencionaba en el proceso anterior. Como bien saben, en muchos de los países atravesamos un proceso importante que tiene que ver con que nuestras regulaciones están desactualizadas en algún sentido. Están pensadas para el modelo analógico, están pensadas, por ejemplo, para tributar en relación al vivo, al físico. Y eso
indica la urgencia que estamos trabajando muy fuertemente dentro del Mercosur Cultural, pero también en articulación con países hermanos como Colombia, como México, que tiene que ver justamente con la actualización en términos de legislación. Cómo lograr una convergencia tributaria, una homologación legislativa que nos permita generar reinversión de nuestra producción, generar cuota de pantalla de contenido sobre este universo digital que permita a fortalecer los ámbitos y los esquemas de producción y circulación en términos regionales. Creo que legislación, derecho a autor, propiedad intelectual, convergencia tributaria, los nuevos formatos, las nuevas audiencias, son muchos de los ejes que tenemos que considerar en esta etapa tan crítica. Y el tercer punto, y ya devuelvo el micrófono a Maite para continuar con los colegas de nuestros países hermanos que acompañan este panel, quiero fortalecer, porque lo vimos, lo estamos viendo desde un estudio regional que estamos llevando adelante con 12 países de Iberoamérica, la importancia que está teniendo la inversión de emergencia. Creo que todos los países de la región estuvieron muy a la altura de la circunstancia de entender cuáles eran los sectores más fuertemente golpeados, cómo generar políticas de emergencia que permitan, que nos están permitiendo ahora pensar en la reactivación. No hubiese sido posible en este momento estar pensando en la reactivación de nuestros sectores, de las industrias culturales, sin haber entendido que era urgente y necesario la inversión de emergencia. Y me consta que ha sido muy alta en la mayoría de nuestra región, lo que habla de una fuerte, de un indicador claro a la hora de entender las industrias culturales como un sector muy fuerte y pujante de nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariela. Pensar en estas políticas de emergencia, de reactivación, que además vayan acompañadas con esta oportunidad que se nos abre por reinventarnos, ¿no? Un poco y pensar en nuevas regulaciones, actualizarlas, atender la cadena de valor, pensar en nuevos modelos de negocios. Bueno, estamos en un momento de inflexión. Leslie, platícanos cómo se está viviendo desde el Perú. Gracias, Maite. Sí, bueno, nuevamente saludar a todos los panelistas, gracias por la invitación. Para nosotros también ha sido bastante complejo en el contexto COVID trabajar con nuestros artistas. Hay muchos retos todavía por hacer en el Perú. Nuestro Ministerio de Cultura ha cumplido este año 10 años de creación y en el mes de julio se emitió la Política Nacional de Cultura, por primera vez un documento, una herramienta documentaria, digamos, aprobada por el gobierno central mediante un decreto supremo, en el que por fin tenemos una orientación, una herramienta que nos permita al 2030 tener ya resultados concretos. En efecto, desde que se creó el Ministerio de Cultura del Perú, pues hemos tenido muchas propuestas, muchos proyectos para tener lineamientos o políticas aprobadas y por fin en esta gestión del ministro Alejandro Neira se ha podido aprobar en julio, como les comento. Retos desde conocer quiénes somos, desde el registro, identificación de los artistas, de los actores, de los diferentes agentes culturales en el Perú, tanto digamos de nuestros artistas contemporáneos como también los portadores del patrimonio inmaterial, que para nosotros son muy importantes aquellos que se están renovando y replanteando también, porque este contexto ha sido bastante complicado, incluso en la brecha digital a nivel nacional, pero también focalizado en el tema de los artistas, actores y portadores del patrimonio inmaterial. Muchos de ellos cultivan tradiciones, costumbres ancestrales. Entonces, fue bastante, o ha sido y sigue siendo una exigencia desde el Estado para poder llegar a fortalecer estas capacidades y habilidades, pero también desde el público y desde nuestros administrados o los agentes diversos de la cultura a nivel nacional. También sumamos pues a la falta quizás de lineamientos o de normativas que tendría que fortalecerse justo alineado a la Política Nacional de Cultura. Venimos trabajando una propuesta nueva de la Ley del Trabajador Cultural también, y en el contexto COVID el gobierno central transfirió 50 millones de soles, que más o menos son unos 15 millones de dólares, para poder
de alguna manera a minorar, amortiguar los efectos de este contexto de paralización de las actividades culturales y en general de las actividades a nivel nacional. Estos apoyos económicos están ya siendo entregados, están depositados para el replanteamiento de las actividades. No es un bono, es más bien un apoyo económico para que nuestros agentes y nuestros diversos actores culturales puedan replantear sus actividades y puedan dar ese salto que necesitamos para seguir teniendo este talento en el sector cultural. Gracias, Maite. Leslie, apuntas cosas muy interesantes, este fortalecimiento de las capacidades de los agentes culturales a partir, obviamente, de conocer quiénes son, ¿no? Y de identificarlos, de hacer un gran directorio de la diversidad de actores, ¿no? Del ecosistema cultural, pero también de fortalecer al gestor cultural, ¿no? A partir de estas leyes del trabajador cultural, que es fundamental también para el sostenimiento de todo el ecosistema, ¿no? Y que pone especial atención en la participación del Estado, en la importancia que el Estado tiene para, y el compromiso que tiene para, con la cultura, ¿no? Marina, buen día. Hola, buen día. ¿Qué nos quisieras decir desde la experiencia mexicana? Muchas gracias. También quiero comenzar agradeciendo a Colombia, sobre todo, que es el país de la región que puso en tema desde hace unos años ya el asunto de la economía creativa y que ahora más que nunca vemos que realmente era una línea de política cultural que debimos trabajar, porque si bien nos va a servir para afrontar la realidad que nos queda después de esta pandemia sanitaria y que nos puede dar más opciones para hacer más sostenible un sector tan frágil como el cultural, también quizá pudo ayudarnos en tiempos anteriores para tener ahora escenarios un poco mejores, que hubieran sostenido un poco más a varias de nuestras industrias. Pero bueno que lo estamos tomando como una oportunidad. Yo quería decirles que, al igual que Perú, nosotros somos un ministerio más joven que el peruano, pero eso ahora pues nos ha hecho repensar no solamente a nosotros como actuantes y gestores culturales ante la comunidad, sino también empezar a conocerla, y este tiempo de encierro, digamos, nos ha permitido fijarnos en algunos detalles en los que no habíamos reparado del todo. ¿Qué quiero decir? Nos hemos dado cuenta, además con cifras y con varios estudios que hicimos en estos meses, de que pues, el sector cultural en México es predominantemente informal, que básicamente la formalidad abarca alrededor de un 40%. Hay una gran cantidad de personas que ni siquiera podemos asir, y digo personas, y digo colectivos, y digo grupos, con lo cual ha sido pues prácticamente imposible que cualquier política cultural los alcance. Y sin embargo, únicamente la parte formal representa el 3.5% del PIB en México, según los registros que tenemos, que no es una cantidad mayor, y que en los últimos años además ha crecido un 2%. Tenemos registradas alrededor de 92,000 empresas creativas, lo que no quiere decir que haya otros emprendimientos también, y les llamo emprendimientos porque no están consolidados en varios otros escenarios. ¿Qué es lo que nos hemos propuesto en este nuevo gobierno? Buscar justo esos emprendimientos en las comunidades y en las distintas localidades, quizás hasta en las más apartadas, y esto tiene que ver también con conservación de patrimonio inmaterial, como ya lo dijo Leslie. Al igual que Perú, que tenemos realidades muy parecidas en ese sentido, tenemos la obligación de conservar varias de estas manifestaciones. Y parte de la conservación tiene que ver con un esquema de industria o de emprendimiento cultural sostenible,
que además las ponga en valor. Creo que esa es una de las primeras acciones que estamos tomando. Primero, visibilizar a las comunidades creadoras, más allá de las conocidas y las que están sobre todo reunidas en centros urbanos. Hay que visibilizar las que están fuera. Hay que visibilizar también a las comunidades creativas riquísimas que tienen que ver con grupos indígenas, que son otro universo. Nosotros somos una nación con 68 lenguas, entonces, más sus variantes, que sumarán alrededor de 350, y supongo que Perú y Colombia deben tener realidades similares. Pues todo esto es ponerlo sobre la mesa, y ver la manera en que todo lo que se crea a partir de estas comunidades, todas las habilidades que que hablando de industrias culturales, pues realmente representan la infraestructura de este tipo de industrias, no solamente se preserven, sino que también se difundan en siguientes generaciones. Estamos proponiendo, sobre todo, y lo voy a resumir de manera pues muy sucinta, pues muy fácil, y pensando que después podríamos hablar un poco de eso, en 3 puntos. Uno es garantizar los derechos sociales y laborales de todos nuestros artistas y profesionales de la cultura. Lo segundo es fomentar y difundir las capacidades de todas estas comunidades creadoras. Y lo tercero es un punto que tiene que ver mucho con la labor del Estado, que es facilitar el acceso a los distintos mercados, con el nivel adecuado de competencia y con la firme convicción que ese es un discurso que estamos poniendo también sobre la mesa desde el gobierno, de que no hay desarrollo económico y social posible sin un desarrollo cultural y sin el aprovechamiento de ese desarrollo cultural. Es decir, la cultura es un eje transversal de desarrollo, y es lo que estamos trabajando incluso en foros internacionales. Y sumado a todo esto, agregaríamos también lo que dijo Ariela, hay que trabajar mucho en marcos regulatorios. Eso es algo que se ha estado haciendo desde hace tiempo en países europeos que están al frente de varios mercados. El del libro, por ejemplo, se me ocurre hace un tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Que trabajaron a favor de sus gremios, de sus sectores, facilitando pues el acceso a las exportaciones de manera, considerando los distintos escenarios y facilidades que tenían las empresas, equilibrando el flujo de bienes. Es decir, creo que también hay un trabajo que se tiene que hacer asumiendo que una empresa creativa no es igual a una empresa de otro tipo, asumiendo que no siempre las ganancias son similares a las que puedan tener otras empresas. Hay industrias muy ricas y que tienen un potencial muy grande, como es el cine, por ejemplo, pero hay otras que debemos reconocer que siempre tendrán que tener un apoyo mayor por parte de las instituciones públicas. Entonces, lo que nosotros proponemos, ya como para cerrar mi participación, también son nuevos factores para medir, o nuevos indicadores para medir la eficiencia de las políticas que se emprendan en un modelo de industria creativa, hacer un análisis de cómo se puede medir esa eficiencia. Nosotros ya lo estamos haciendo desde nuestro Instituto de Estadística Nacional y lo estamos haciendo con UNESCO. Creo que es importante que ahí sí trabajemos todos los países para poder hacer comparativos y mediciones similares. Y la otra, sin detrimento por supuesto, el gran trabajo que ha hecho Colombia, me atrevería a proponer una economía de colores. Y tómenlo como un símbolo lo que estoy diciendo. Es decir, puede haber una economía de mujeres creadoras, puede haber una economía de pueblos indígenas. Creo que en este nuevo modelo de economía social habría que fijarse en la gran variedad y vastedad que tenemos de manifestaciones culturales. Muchas gracias. Gracias, Marina, y retomo tu idea de la economía de colores para decir que esto pone a la cultura en el eje, como eje transversal del desarrollo a partir de estos 3
estos puntos que mencionas de garantizar los derechos sociales, fomentar las capacidades, facilitar el acceso a los mercados y, por supuesto, generar nuevos indicadores que nos permitan medir a la economía creativa como eso, como una rama de la economía que no responde a las mismas lógicas necesariamente del mercado, y que todo eso tiene que llevarnos a una cultura, a emprendimientos culturales sostenibles que enfocan, o que su punto de partida es lo local. Juan Carlos, platícanos, por favor, de estas medidas que están pensando, ideando y realmente reelaborando a partir de este contexto muy particular en el que estamos, y que creo que ahí el Ministerio Chileno de Cultura y el mexicano tienen más o menos el mismo tiempo de existencia y seguimos caminos muy parecidos. Gracias, Maite. También saludar a todos y todas quienes estamos siendo convocados hoy día a esta instancia. Fundamental para nosotros, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, tener este intercambio en el marco que hoy día nos convoca. Ha sido también un trabajo que hemos realizado desde la Unidad Internacional de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, la que vamos a exponer acá, y ciertamente en la primera pregunta cruzada, como bien han señalado quienes me antecedieron, por el estado de situación del sector de cara a una contingencia sanitaria. Eso ha sido el foco desde marzo, fines de marzo en adelante, en el último tiempo, y a la vez ha significado ocupación sobre materias específicas que constituyen a la vez desafíos de mediano y largo plazo en el ámbito de las industrias creativas. Ciertamente, como bien se ha señalado acá, la contingencia sanitaria visualizó un estado de precariedad ya existente muchas veces en muchos de nuestros países y en nuestro sector. Y ahí vino a tratar de focalizarnos en, primero, tratar de conocer las dimensiones de lo que podía significar esta crisis para el sector. Nos ha posicionado, y me parece de manera justa y real, que el sector de las artes es uno de los sectores más golpeados, junto con la gastronomía, es lo que ha sido a nivel transversal la contingencia sanitaria. Pero nos ha costado, a diferencia quizás de la gastronomía o otras industrias más formales, visualizar en términos económicos específicos la dimensión de ese daño. Y precisamente, como bien se ha dicho acá, porque es difícil también medir, y hay mucha informalidad, y por lo tanto incluso quienes están más desarrollados, quienes deben estar más consolidados, tienen hoy día, y que los podemos medir, han sufrido ciertamente por el cierre de espacios, de teatros, de galerías, librerías, etcétera, un daño, y ahí hemos focalizado nuestra acción en el corto plazo. Nosotros hemos visto que las organizaciones o espacios culturales son nuestros colaboradores directos en el fomento del sector, en la inyección sectorial, y en momentos como crisis como este era fundamental. Si históricamente nosotros, desde la institucionalidad cultural, si bien somos un ministerio joven, teníamos una institucionalidad cultural bajo la lógica de consejo, que ciertamente financiábamos proyectos. Y eso sin dejarlo de lado, hoy día nos ha convocado también a buscar en estos espacios y en lo que realiza su actividad desde el punto de vista cultural y económico, buscar nuestros aliados. Librerías, galerías de arte comercial o espacios que anteriormente se entendían que no debían ser financiados, subsidiados desde la institucionalidad cultural, han sido beneficiadas por convocatorias que hemos hecho para financiar gastos operacionales de dichas instituciones, entendiendo que ese gasto operacional permite también la programación cultural del sector. Y eso ha sido importante porque ciertamente muchas veces focalizamos el proyecto en distintas disciplinas como relevante en lo que su ingreso se refiere, pero en momentos como este de crisis, el foco en la organización ha sido importante. En eso nos hemos centrado, junto con, lo podemos desarrollar más adelante, con el consolidar lo que tenga que ver con una campaña de difusión, capacitación y fomento a los creadores y a los usuarios de los ámbitos de derecho a autor. Porque ciertamente las plataformas digitales
tuvieron un crecimiento exponencial en lo que tiene que ver con el acceso a las creaciones artísticas, y eso viene a ser obviamente una contingencia, pero a la vez una consolidación de un modelo que ya venía ¿no es cierto?, instalándose y desarrollándose, que es una oportunidad, pero a la vez es un desafío, de manera de ver cómo nosotros conciliamos que la mayor oportunidad que tienen los agentes en el ámbito de las economías creativas del sector artístico-cultural vean estas plataformas digitales como una oportunidad y no un riesgo respecto a la retribución que puedan tener en las distintas etapas de la cadena de valor en la puesta a disposición del público de una bien o servicio cultural. Eso como término general, Maite. Muchas gracias, Juan Carlos. Recupero esta problemática que nos hemos enfrentado todos, creo, de que nos ha costado visualizar el daño justamente porque no tenemos una claridad sobre este gran sector que vive en la informalidad, ¿no?, dentro de la creación cultural y artística. Pero al mismo tiempo, bueno, estamos viendo como las oportunidades, y esta búsqueda de aliados me parece muy interesante en el enfoque que está haciendo Chile para beneficiar sobre todo también la institucionalidad estatal de la cultura, ¿no?, que es algo como las inversiones o las alianzas público-privadas se vuelven fundamentales en este momento. Y lo que va junto a todo un desarrollo de capacidades y fomento que ustedes están enfocando de forma muy interesante en los derechos de autor. Antes de pasar con nuestros queridos anfitriones, con la representación de nuestros queridos anfitriones, con Felipe, les quiero comentar que también en redes sociales se está escuchando esta charla, esta interesante conversación. Desde Mercado Check de Chile lo pueden seguir. También se está viendo en las redes de la Secretaría de Cultura de México. Felipe, te cedo la palabra. Muchas gracias, Maite. Un saludo para mis colegas, para Marina, para Leslie, para Ariela y para Juan Carlos. Y pues a todos muchas gracias por acompañarnos en esta apuesta que es el Gran Foro Mundial de las Artes, la Cultura, la Creatividad y la Tecnología, donde queremos precisamente tener estas conversaciones, donde queremos que nos podamos juntar y compartir las experiencias, poder hacer como ese balance de dónde hemos estado acertando, dónde tenemos retos comunes y dónde podemos compartir soluciones. Sin duda el diagnóstico creo que estamos todos de acuerdo. Hay una necesidad sentida grande en el sector de acceso a la financiación. Hay otra que tiene que ver con la alta informalidad y la importancia de generar mecanismos para que se dé esa formalización. Está el reto grande de la transformación digital, que ya venía y que la pandemia aceleró. También, por supuesto, hay una brecha enorme en las capacidades de gestión. Todos tenemos una cantidad importante muchas veces de recursos para poder dirigir al sector, pero nos encontramos con falencias muy profundas por parte de los agentes del sector, a veces de los gestores, para formular proyectos de las dimensiones apropiadas o con el enfoque apropiado para darle una continuidad a ciertos procesos o para darle sostenibilidad. También tenemos un reto grande todos de democratizar el acceso a los medios para expresar la cultura, pero también para disfrutarla. Ahí tenemos un reto enorme, profundo, en los mecanismos para fortalecer la circulación y finalmente la apropiación, la formación de públicos. Tal vez todos hemos sido consistentemente mejores en fomentar la creación y la producción cultural, pero no tan buenos, no tan efectivos en promover su circulación y su apropiación. Esto desde el punto de vista de Colombia pues nos ha llevado precisamente a formular una política integral nacional de economía creativa, nuestra política integral naranja. Esa política está articulada alrededor de las siete ideas. Trabajamos muy fuertemente el componente de información. Y en información, pues hemos fortalecido nuestra cuenta satélite de cultura y economía naranja. De hecho, la hemos llevado al siguiente nivel. Ahora tenemos el SIENA, el Sistema de Información de Economía Naranja, donde no solamente observamos el comportamiento de las cuentas nacionales, sino que empezamos a incorporar elementos más detallados en materia de empleo, en materia de consumo de los hogares, en materia de consumo digital, en materia de acceso a Internet, en materia del comportamiento del sector de las artesanías, y empezamos a bajar también estas cuentas nacionales
al orden de las cuentas de la ciudad. Ya tenemos la cuenta satélite de cultura y economía creativa de Bogotá. Estamos trabajando un programa de mapeos muy express en diferentes ciudades, precisamente para poder caracterizar mejor y entender las vocaciones locales. También tenemos, obviamente, que fortalecer la segunda I, que es la de las instituciones. Bien lo decíamos, muchas veces nuestras normativas y nuestra institucionalidad viene muy bien diseñada para los retos que enfrentábamos en el siglo XX y maduramos muchas de nuestras ideas y políticas alrededor de los retos del mundo analógico. Pero hoy tenemos retos diferentes y tenemos ciertamente oportunidades diferentes. A mí siempre me gusta hacer la analogía del Principito, ¿no? De pongámonos a ver con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos, y siempre vemos como adultos un problema con forma de sombrero y no vemos el gran elefante, que es una oportunidad enorme para el sector en el momento que estamos viviendo de la era digital. Aquí la institucionalidad tiene que ponerse a la par con los retos. Aquí creamos un Consejo Nacional de Economía Naranja que agrupa 12 entidades nacionales y nos permite precisamente articular mejor esa transversalidad de la cultura a la hora de poder actuar. Entonces podemos trabajar formación para el empleo a través de la agencia que está diseñada para eso. No tenemos que duplicar la función desde el Ministerio de Cultura. Trabajamos la digitalización y la creación de contenidos digitales de la mano del Ministerio de las TIC. Trabajamos la información a partir del trabajo que hacemos articulado con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y así lo hacemos con todos los socios. Emprendimiento con los expertos en emprendimiento, comercio internacional con los expertos en promoción y atracción de las inversiones como lo es Colombia o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En fin, trabajamos de manera muy transversal la institucionalidad. También trabajamos muy importante la infraestructura. Todos nuestros países tenemos o tendemos a tener una muy buena infraestructura en el centro de nuestras capitales. En nuestras ciudades principales hay teatros, museos, galerías, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a la periferia de estas ciudades o nos vamos a las zonas de menor densidad poblacional? Encontramos deficiencias en estas infraestructuras. Ahí también estamos trabajando estos programas de expansión de la infraestructura para nivelar la cancha del acceso, para poder democratizar precisamente la participación de los territorios con su diversidad en la conversación nacional de la cultura. También tenemos que trabajar, por supuesto, el componente de industria, la cuarta I, que es ese encadenamiento que hablaba un poquito al principio. Cuando nos enfocamos de manera obsesiva únicamente en el creación, dejamos de lado toda la parte necesaria y las oportunidades de la producción, de la distribución, de la circulación y finalmente de inspirar a la población con cultura. Articular esa cadena de valor desde la creación, la producción, la distribución, circulación y finalmente la apropiación y consumo de la cultura es fundamental. Ahora, no es solamente la cadena, son los componentes que lo acompañan, que como por ejemplo es tener los repositorios, los museos, la educación que nos permita conectar a los ciudadanos desde tempranas edades con la cultura. También está, por supuesto, un sistema robusto de propiedad intelectual que nos permita garantizar que la conversación entre los diferentes agentes de la cadena, ¿cierto? Es una conversación con derechos y con deberes, una conversación con la base en contratos, con la base en el respeto por la creación. También tenemos la quinta isla de la integración, esa internacionalización o concentración también hacia adentro que se puede dar. Muchas veces tenemos mercados de nicho que son muy pequeños en nuestras zonas rurales, pero que tienen un potencial enorme de conectarse con otros nichos en otros países. Ahí hay una oportunidad muy grande. También muchas veces tenemos la posibilidad de generar productos y contenidos globales, pero se nos quedan dentro de nuestros países o nos falta la posibilidad de integrarnos en América Latina. A veces es más fácil que nuestra película, nuestro último estreno en Colombia, llegue a una sala de cine en Miami, a que llegue a una sala de cine en Ciudad de México, o en Santiago, o en Lima, o en Buenos Aires. Necesitamos que nuestras películas puedan circular con mayor flexibilidad dentro de nuestra región, lo mismo que nuestros libros, lo mismo que nuestras artesanías, lo mismo que nuestro turismo, que también hay que entender que el turismo cada vez es un turismo más de experiencias y ahí hay una oportunidad enorme de integración para nuestros países y nuestros mercados. La sexta isla de la inspiración, por supuesto, es el rol fundamental que juega la cultura en construcción de ciudadanía, ya que es muy importante también el rol de cerrar brechas de entendimiento, brechas de comunicación, y aquí las medidas que se pueden tomar son medidas que en el caso de Colombia, por ejemplo, lo estamos adelantando mucho en zonas afectadas por la violencia. Tenemos un programa llamado Expedición Sensorial, tenemos un programa de llevar constantemente libros, por ejemplo, recientemente hicimos un programa de recoger libros para poderlos llevar a 130 bibliotecas en penitenciarias de Colombia. Es decir, el rol que juega la cultura, la creatividad, la diversidad, no solamente como
como esas expresiones lindas que celebramos, sino también su valor para validar a las personas, para darles un objeto, para darles una razón, para darles herramientas para la vida. Y finalmente la inspiración, que no es otra cosa que el acceso a una educación o a una formación constante alrededor de la cultura, que no solamente sea tener más artistas, sino fortalecer la capacidad de los ciudadanos para que a partir de las artes desarrollen las habilidades del siglo XXI. Estamos hablando del pensamiento crítico, estamos hablando de la posibilidad también de que aprendan a trabajar en equipo, que desarrollen la resiliencia y la disciplina que da la frustración de, por ejemplo, de tocar un instrumento o de realizar una danza y tener que repetirla una y otra vez hasta que salga perfecto. Y pues finalmente, por supuesto, también una herramienta que es fundamental en el siglo XXI, que es la empatía. Es a través de la cultura que podemos entender que las diferencias no son barreras y no son enemistades, sino que las diferencias son oportunidades de diálogo y construcción colectiva. Esa es la aproximación que tenemos desde Colombia, y las 7 I's las trabajamos siempre alrededor de 3 ejes fundamentales o de 3 principios. El primero es que todo lo que hagamos genere conocimiento. Puede ser información para evaluar nuestras políticas, o puede ser un mejor conocimiento de nuestra diversidad, o sea, que haya conocimiento detrás de todo lo que hacemos. Lo segundo es que hayan oportunidades, ¿cierto? Que garanticemos que hay oportunidades de crecimiento, pueden ser laborales o pueden ser de desarrollo personal a través de la formación o de la práctica. Y lo tercero, tiene que haber esa implementación, esa aspiración de la Convención de UNESCO 2005, que es la de la promoción y la protección de la diversidad de las expresiones culturales, que es un nombre muy rimbombante para decir la Convención de la Economía Creativa, pero que procura precisamente que haya un ecosistema donde hay diversidad de agentes con sus tamaños, pequeños, medianos y grandes, y hay diversidad de contenidos en las diferentes disciplinas. Es decir, que haya una conversación constante de la cultura, precisamente porque una homogeneización lo único que hace es que nos apaga ese intercambio y esas diferencias, que es lo que enriquece tanto la cultura. Muchísimas gracias, Felipe. Ahora sí que yo escuché 6 I's y una E en esa política pública tan interesante que están pues desarrollando desde Colombia, y voy a hacer rápida un breve resumen. Esas sí son información, ¿no? Estos indicadores, esta nueva cuenta satélite en el sistema de información de la economía naranja, estas instituciones que nos plantean, y es una discusión que también hemos tenido en el contexto mexicano sobre la transversalidad o la transsectorialidad de las instituciones, cómo trabajamos, cómo la cultura en realidad está en todas partes, ¿no? Y qué compromiso cada instancia del gobierno asume como tal sobre la cultura, relacionado con la cultura. Esta descentralización de la infraestructura cultural también, pues, nos hace mirar cómo lo local y lo territorial, desde lo territorial y lo local se genera mucho de nuestro patrimonio cultural y creativo. Pensar en la industria, articular esta cadena de valor, sus componentes, cómo fortalecer como cada uno de sus componentes, pero sobre todo pensar que la mediación que existe entre ellos, que es muy importante, ¿no? Hay entender esas pequeñas relaciones o grandes relaciones, digamos, y cómo van sumando a toda una cadena de valor más amplia y compleja, la integración en términos de la internacionalización, la inspiración, obviamente, como un gran motor, ¿no? Como el gran motor que es la cultura en la generación de conocimiento, de identidad, y ahí está la E, esta empatía, que en realidad es lo que nos, yo creo, posibilita en estos tiempos a ser cada vez más resilientes. Muchísimas gracias por esa intervención, espero haberlo podido resumir. Y creo que esta primera ronda pues es sobre el paro, ¿no? Y se mezclaron las 3 preguntas, estas orientadoras que teníamos. Nuestra segunda pregunta, un poco que voy a tratar de ahí de unir 2, es un poco cuáles son los retos, ¿no? Porque cada uno de nuestros contextos nos presenta retos muy específicos para estos grandes proyectos de política pública que queremos impulsar y seguir desarrollando. ¿Qué retos nos encontramos? Y un poco cómo podríamos también superar esos retos que se nos dan a nivel nacional, pensando en el marco de cooperación regional. Si quieren, empezamos con Ariela, seguimos el mismo orden. Ariela, es tuyo el micrófono.
Bueno, muchas gracias, Maite. Bueno, creo que en relación a los retos o desafíos, se mencionaron muchos, como vos dijiste, Maite, en la respuesta anterior. Hay un eje muy fuerte que mencionó Juan Carlos, que tiene que ver con la capacitación. Nosotros desde acá estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver también con inclusión digital, inclusión financiera, trabajo sobre modelo de negocio, de los creadores, pero también de los trabajadores de la cultura, donde va a haber un impacto muy fuerte en términos de cuáles son los modelos genéricos, en términos del trabajo, ¿no? Del trabajo vinculado a la economía de la cultura. Mencionamos, creo que todos, un eje central que tiene que ver con la legislación, con las dificultades que tiene seguir regulados por esquemas que tienen como eje lo analógico, ¿no? Entonces, eso genera ya un paraguas que nos dificulta mucho desde los gobiernos movernos, con lo cual creo que es un reto grande trabajar y poder cruzar los distintos desafíos, que creo que además son en muchos casos muy, muy hermanados. A nivel cultural, yo creo que nuestros pueblos tienen una cercanía natural, con lo cual desde los gobiernos lo que tenemos que hacer es fortalecer con políticas conjuntas y articuladas en base a la cooperación internacional, a las vinculaciones bilaterales, lo que permita la mayor circulación, el mayor intercambio de bienes y servicios dentro de la cultura. Pero también creo que tenemos un desafío primario que tiene que ver con la homologación, que también lo mencionó, si no me equivoco, Marina, que tiene que ver con la homologación de los datos. Hay una dificultad grave en términos del acceso a los datos, a los insumos primarios que nos permitan a partir de allí un diagnóstico claro para poder generar políticas enfocadas, orientadas a cada uno de los sectores. Creo que está habiendo un esfuerzo enorme en ese sentido, desde los distintos países. Lo veo con el estudio regional sobre el impacto del COVID, el sector de las industrias culturales, que propusimos desde Mercosur Cultural, pero que ya cuenta con 12 países, o sea, ampliado, empezamos 4 y somos 12, donde justamente el trabajo es poder homologar una serie de indicadores que nos permitan medir de la misma forma. Creo que ese es uno de los ejes que a mí me interesaría plantear en este sentido, uniendo retos y soluciones. Son soluciones muy complejas, porque en realidad muchas veces la falta de datos responde justamente a la informalidad del sector. Entonces, hay un círculo vicioso ahí que tenemos que encontrar las herramientas para convertir en un círculo virtuoso, ¿no? Cómo profundizar en todos los casos, en los sectores, apuntando a la formalidad, a la generación de trabajo de calidad, en blanco, fortaleciendo justamente, que mencionó también Marina, los sindicatos, o sea, el sector privado, el tercer sector, y en ese sentido, los datos creo que es un eje central. Luego, otro eje me parece que tiene que ver con los ámbitos, los mercados, los festivales. Ya sí, hago un panorama y ya veo Check, veo México Creativo, este foro que nos reúne hoy, Mixur y el MICAN, acá por el sur. Creo que cada uno de esos ámbitos justamente refuerza y fortalece uno de los retos que tiene que ver con por dónde circulan estos contenidos, estos servicios ligados a este universo del cual estamos debatiendo hoy, que tiene que ver con la economía de la cultura, con la economía creativa. Un tercer punto, y uniendo también la tercera pregunta, Maite, que mencionaste, que por ahí tiene más que ver con en qué punto del proceso estamos, creo que es central poder desarrollar nuevas capacidades frente al salto exponencial en el uso de las herramientas digitales. Y lo uno a dos cosas. Uno tiene que ver con la generación de contenido, otro tiene que ver con el acceso a los consumos, lo mencionó Felipe también. La brecha digital que enfrentamos a nivel regional tiene que ser uno de los ejes también desde los gobiernos. Nosotros, en nuestro caso, lo estamos trabajando muy fuertemente también con el Ministerio de Educación de la Nación. Ante esta dificultad de la pandemia, donde los niños, las niñas, pero también quienes están formando en las universidades no pudieron acceder por cuestiones estructurales de la infraestructura tecnológica,
fue un gran llamado de atención, ya se venía viendo, ya se venía consolidando, pero esto dejó muy de manifiesto las dificultades en términos tecnológicos, sobre todo cuando vemos el mapa completo del país, ¿no? Generalmente en las grandes urbes y en donde hay mucha concentración de población no es un problema tan grande, pero cuando nos corremos un poquito de esos centros, aparecen grandes dificultades vinculadas al acceso. Creo que es un eje central, fortalecer los derechos, ampliando la posibilidad de acceder a los contenidos, porque finalmente somos eso, somos el garante del acceso, del cumplimiento de los derechos. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente también, creo yo, en términos estructurales, lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica, vinculado ya más al hardware, a los fierros, como decimos nosotros, para poder acercarnos a garantizar este derecho que tiene que ver con el acceso. Muchas gracias, paso la palabra. Ariela, retomo varios puntos, esta necesidad de contar con indicadores comunes, ¿no? Con formas de medición común, creo que es un buen momento como para hacer pues acopio de experiencias ya recorridas, como en el caso de Colombia, y un poco replantearnos, ¿no? Como todo el trabajo que se está haciendo con UNESCO desde el contexto mexicano, y reformularnos que si podemos generar una serie de indicadores comunes, ¿no? Por un lado, y fortalecer toda esta serie de mercados culturales regionales que ya tienen una larga historia también, ¿no? Cómo podemos replantearlos y reformularlos para estos momentos. Y estos momentos nos abre esa gran problemática de lo digital. Lo digital nos confronta con las profundas desigualdades de nuestros países, ¿no? Y realmente nos pone a cuestionarnos sobre cómo generamos contenidos digitales y cómo se consumen, quiénes son los monopolizan esos contenidos, y quiénes los consumen y cómo los consumen, y qué beneficio directo o no directo se llega a los profesionales de la cultura, ¿no? Y eso también, en el fondo, es una discusión sobre los derechos culturales. Entonces, híjole, es un panorama complejo. Leslie, cuéntanos desde Perú. Sí, Maite, gracias. Me uno también a las palabras de Ariela y también, por supuesto, Felipe, ¿no? Nosotros como Perú, aparte de limitaciones naturales del mismo sector, en relación a la identificación de los agentes culturales, a poder desarrollar indicadores a nivel nacional y, por supuesto, indicadores únicos a nivel de la región. Tenemos además, durante los últimos 2 años, mucho movimiento político, ¿no? Hemos tenido muchos cambios de gestiones a nivel ministerial, y eso también de alguna u otra manera pues impacta de alguna forma para continuar con las políticas públicas que se tendrían que seguir. Por eso, gracias a Dios, tenemos la Política Nacional de Cultura ahora aprobada, donde el eje central, digamos, el problema público que habíamos definido es justo el limitado acceso de la población al ejercicio de sus derechos. En ese sentido, la Política Nacional de Cultura tiene 6 objetivos prioritarios, entre ellos, pues, fortalecer la valoración de la diversidad cultural, pero también fortalecer el desarrollo sostenible de las artes y las industrias culturales y creativas. Es en este contexto en que esta gestión está poniendo especial énfasis en poder asumir estos desafíos y estos retos, que como creo que todos hemos dicho, el tema de la informalidad en el sector es bastante complejo. Nosotros hemos podido tener alguna identificación en el marco de los apoyos económicos en el contexto COVID, pues solo el 13% de los que se han presentado están formalizados de alguna manera, son personas jurídicas o asociaciones o colectivos reconocidos, y como ven es muy chiquito el número frente a todos los que formarían parte de un sector más independiente, más informal, que no necesariamente cumple con las normas de la tributación o los derechos de autor. Sin embargo, ello no ha sido óbice para poder dar atención
a todo el que se ha podido presentar a las solicitudes. Somos conscientes que no es... el máximo no es lo que podríamos atender al 100%, pero estamos en ese camino. Y justo en ese camino tenemos este desafío de generar el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones Culturales de las industrias y las artes creativas, y las artes culturales, que espero puedan también poder ayudarnos a crear este registro, porque estamos en un proceso de publicación, estamos... digamos, aprovechando también este contexto, y ya hemos tenido más de 60 reuniones virtuales, por supuesto, para poder recabar los aportes, poder revisar cómo podría ser mejor este registro nacional y que nos lleve en el corto, mediano plazo a una identificación y poder revisar también algunos indicadores. Este apoyo económico que ha sido otorgado por el Estado, por el gobierno central, nos va a ayudar, digamos, a revisar qué tipo, qué categoría, cuál es la clasificación de los actores y los agentes culturales a nivel nacional, pero también nos va a ayudar seguramente a poder incidir en esta política nacional de cultura, revisar sobre todo cómo podemos acceder a estos servicios culturales, servicios y bienes, ¿no? En este proceso, hace más o menos un mes y medio, hemos podido aprobar en el Congreso Nacional la nueva Ley del Libro y la Lectura, después de casi 17 años. Entonces son procesos bastante largos, bastante complejos. Ojalá que este proceso pueda continuar con las gestiones que puedan venir. Tenemos espacios de lectura, espacios de fomento que también son retos para nosotros, y sentar cierta presencia ya desde esta nueva normalidad para poder promover pues todo el ecosistema del libro y la lectura. Otro reto que tenemos es bueno, como les decía, la reducida asociatividad, ¿no? Hay mucho topicismo en relación a nivel nacional de los agentes y los actores. Es un reto ponernos de acuerdo y trabajar en objetivos comunes. Hay pues una débil articulación también a nivel nacional, a nivel de los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales. En el caso del sector cultura, nosotros somos el ente rector, estamos desconcentrados, tenemos una manera de desarrollar la política pública desde el mismo sector cultura, y no necesariamente a través de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Todavía no se ha llegado a una función descentralizada a los gobiernos locales, sin embargo compartimos funciones y competencias en relación al sector cultura. Entonces ahí también hay un reto que espero podamos asumir pronto de acuerdo a esta política nacional de cultura, y que los gobiernos subnacionales puedan desarrollar sus planes nacionales, sus planes regionales, ¿no? Creo que ahí tenemos un gran ejemplo también como parte del objetivo, o uno de los objetivos prioritarios de la política, desde la gobernanza cultural, fortalecer, trabajar con los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Tenemos un ejemplo en uno de los departamentos del Perú, que está al centro, que se llama Junín. Ahí se han creado consejos regionales de cultura a través de justamente el trabajo de los actores culturales y de la Dirección de Cultura de Junín, quien ha llevado esta articulación. Y ahí estamos tratando de alinear otros departamentos a pesar de la diversidad y a pesar de las diferencias que también existen, que son otros retos, ¿no? Y creo que lo que decía Ariela también, la legislación tiene que poder ponerse a la vanguardia en este contexto, aprovechar este contexto que nos ha llevado pues a revisar las carencias y de repente los retos que tenemos como sector. Las nuevas políticas nos obligan a verificar y a revisar cómo se han venido trabajando estos lineamientos legislativos, las normas, y poder también ponernos un pasito adelante respecto al mismo sector y a los otros sectores, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, que es diferente al Ministerio de Cultura, lleva el tema de las mesas creativas. Entonces nosotros formamos parte de estas mesas creativas y formamos parte de esta suerte de organización. Sin embargo, también desde el Ministerio de Cultura vemos todo lo que son las industrias culturales, ¿no? Entonces son retos de articulación intersectorial, transversales, que tenemos que aportar y además involucrar, como me parece que dijo en algún momento Marina, el tema de nuestros portadores del patrimonio inmaterial,
¿no? Trabajar con los colectivos, con las comunidades indígenas, las comunidades originarias, y llevar todo este arte, toda la artesanía, todo el bagaje cultural que se tiene desde ahí para poder articularlo con otros sectores, no necesariamente con el sector cultura, es bien importante para nosotros. Ahí tenemos un gran reto y espero podamos tener también el desafío del diseño de las políticas intersectoriales, multisectoriales. Eso por ahora. Gracias. Leslie, señalas un aspecto fundamental que es la continuidad de la política cultural, ¿no? Que a partir de la conformación de esta política nacional de cultura, pues creo que todos los que estamos en este campo como gestores, lo que nos gustaría ver es que estas políticas continuaran más allá de los cambios de gobierno, ¿no? Porque es la única forma en realidad pues, de ir avanzando con lo planeado, lo planificado en la política. Y señalas varios aspectos muy interesantes que un poco retoman varios de los comentarios y de las intervenciones ya expuestas, es el tema de la diversidad cultural, el tema del desarrollo sostenible, y ahí hay un juego como muy complejo y muy interesante también, que es cómo fomentamos, ¿no? Esta mirada desde lo local, este trabajo desde lo local, desde lo territorial, formas de cooperativismo, de asociativismo, para un poco descentrar estas institucionalidades, ¿no? Pero al mismo tiempo sin perder la conexión, ¿no? de que cada gobierno local pueda tener su propio proyecto cultural y que se mantenga el diálogo, ¿no? con la institución. Los derechos colectivos también es un gran tema que se abre cuando hablamos de mirar lo local y mirar a los territorios, y ahí tiene también como un papel central la gobernanza cultural, cómo generamos de forma conjunta estas políticas públicas, ¿no? Y este gran paraguas que va a cobijar una serie de proyectos locales, ¿no? Y de políticas locales. Y que además pues tienen que dar sustento a partir de un marco regulatorio común, ¿no? Entonces, bueno, estos grandes paraguas que son nuestras políticas culturales, que tienen que ser flexibles, diversos, incluyentes, es claro, uno de los grandes retos que enfrentamos día con día, ¿no? Al pensar en la articulación de una política cultural en torno a las economías creativas. Marina, te cedemos el micrófono. Sí, muchas gracias. Yo creo que hemos llegado a caminos muy similares ante los distintos problemas, cada uno de los países. Es claro que no hay un hilo negro en todo esto, es simplemente un proceso de empatía y resiliencia por parte del propio Estado hacia las comunidades creativas. Y las variaciones pues tienen que ver con las diferencias culturales y regionales que tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, yo creo que sí podemos hacer alianzas a nivel internacional, a nivel regional, para dar cauce a muchos de los proyectos o procesos que vayamos a entablar en cada una de nuestras naciones. Yo en principio diría que uno de los principales retos es en hacer efectivos los derechos culturales, lo mencionaste tú y varios de los compañeros. Hacer efectivos los derechos culturales también hacen que en países como el nuestro o en su momento Colombia entren a un verdadero proceso de paz o contribuyan al proceso de paz en nuestras distintas regiones. El acceso a la cultura quita armas a muchos de nuestros jóvenes y desarma también a muchas comunidades. Y quizá pueda parecer una aportación muy sencilla, quizá muy inocente, pero que tiene alcances muy largos y tenemos muchos ejemplos en ese sentido. Entonces, yo diría que primero es asegurar que exista la libertad de creación para todos nuestros creadores, hacer el ambiente propicio para que se desarrollen, y la otra es otorgar la posibilidad real de acceder a la cultura, ya sea como creador o como público. ¿Esto qué quiere decir? Que puedas tener acceso a la capacitación de ciertas técnicas, de ciertos saberes,
que puedas tener acceso a la financiación por parte del Estado para que puedas llevar a cabo este tipo de desarrollo, y como público que existan las infraestructuras locales necesarias para que tengas acceso a las distintas manifestaciones artísticas y culturales. Todo esto creo que en efecto tiene que ver con la formación de una gobernanza cultural, como lo dijo Leslie. Nosotros hemos comenzado a trabajar en ese sentido con un programa que se llama Cultura Comunitaria, que entre otras cosas ha logrado asambleas en las distintas comunidades solamente para dirimir temas culturales, y a donde acuden los agentes culturales de cada región a exponer problemáticas y además a ver intereses o problemas en el desarrollo y en las capacidades artísticas de la gente de la región. Después, hay un punto que sí, que tocó Felipe, que creo que es muy importante, que es la capacitación de los gestores culturales. Siempre hay una línea de gestores que sabemos quiénes son, al menos eso pasa en México, que hacen que casi siempre los recursos pues se entreguen en las mismas zonas y que sea muy difícil dispersarlos. Y a veces es simplemente porque no hay quien en otros espacios tenga la capacidad de llenar un formulario, de plantear un programa o un proyecto cultural. Creo que sí hay que trabajar en la conformación de gestores culturales, y yo me atrevería a decir que incluso de carácter local, que tengan acceso, por supuesto, a apoyos también de índole federal, más allá de los apoyos que se puedan dar a nivel estatal o municipal, como en nuestro caso. Apoyar este tipo de gestiones finalmente también puede hacer que concluyamos en modelos económicos locales que parecen ser el signo de un futuro pospandemia. Reforzar todas las economías y los desarrollos de la localidad con sus propios, con sus infraestructuras, con el respeto al medio ambiente que puede tener cada uno de ellos, considerando las materias primas que son capaces de producir, y apoyarlos en una lógica quizá más económica integral, también formaría parte de una posible capacitación. Y aquí también entra otro tema que no sé si dijiste tú, Maite, que tiene que ver, o Leslie, que tiene que ver con los derechos de los colectivos culturales, los derechos culturales de los colectivos. Como ustedes saben, México últimamente ha estado pues manifestando su inconformidad sobre la apropiación de distintos diseños tradicionales de ciertas comunidades por parte de marcas de gran prestigio que obviamente utilizan estos modelos pues, para su explotación comercial y tienen ganancias de ello, sin que las comunidades originarias de estos modelos se beneficien ni siquiera con el nombre o el reconocimiento que provienen de ahí. Estamos intentando hacer nosotros un modelo para la defensa de estos derechos colectivos, y eso también tendrá que reflejarse en los cambios necesarios a la Ley de Derechos de Autor. Y ahí enlazo con otra cuestión que ya también mencionaron todos mis compañeros, que tiene que ver con la parte digital. La parte digital es algo que ya se nos quedó a partir de esta pandemia, que tenemos que asumirlo así. Creo que los retos van más allá de la cultura, lo hemos visto, lo mencionó Ariela, en educación es una cuestión apabullante. Es decir, ahí es donde se ve realmente los distintos niveles sociales que tenemos y los grados inmensos de desigualdad, porque no todo el mundo tiene acceso a un aparato. O sea, para entrar al mundo digital hay que tener un aparato que te permite entrar a ese mundo digital. Ese aparato no es precisamente muy accesible para todos. Luego tiene que haber una red que conecte a todos y que permita que ese aparato se conecte. Entonces son como a nivel digital muchos retos. Primero creo que es la conexión. Ese sí es una cuestión estatal, hacer que todo el mundo tenga la posibilidad de conexión, y después
quizá, como se ha hecho en India o en África, algunos otros países, ver de qué manera nos hacemos de esos aparatos para que sean accesibles a toda la población y sobre todo a la población tan desigual que tenemos en nuestros países. Y todo ello también, como se ha mencionado, enmarcado en la legislación correspondiente, que creo que va más allá de los derechos, de la Ley de Derechos de Autor, también tiene que ver con una cuestión fiscal. Entonces, tiene que ser una cuestión fiscal que al final beneficia a las comunidades también en procesos culturales. Entonces, pues creo que retos hay muchos. Como región podríamos crear rutas, mercados naturales a nivel cultural en esta región Asia-Pacífico, de Pacífico lo hemos hecho. Hemos hecho intercambio de bienes culturales. Yo misma he tenido experiencia con varios de ustedes. Entonces, creo que podríamos a nivel cultural romper barreras y hacer laboratorios, ¿no? Trabajar entre nosotros y ver cómo funcionan nuestras distintas políticas. Nosotros en la mejor de las disposiciones. Gracias, Marina, por tus aportaciones. Fundamental el hacer efectivos los derechos culturales y el acceso a la cultura, no nada más para fomentar la libertad de creación, sino de generar como procesos de sanación, ya que está tan de moda después de las últimas elecciones de nuestro vecino del norte, en estos procesos de sanación, de generar procesos de paz, que ya es fundamental la acción cultural para fomentarlos, para generarlos. Pero creo que me emocionan mucho estos encuentros, estos diálogos, porque en realidad ya podríamos pensar casi de lo que hemos platicado aquí en ciertas rutas o principios de una política regional de cultura, ¿no? De las Américas, casi. Soy muy optimista, pero me gusta mucho pensar también que nos encontramos en muchos aspectos en este tema de la gobernanza cultural que nos lleva a la necesidad de concebir la institución cultural desde un enfoque ya no vertical, sino horizontal. Juan Carlos, voy a ceder la palabra a los hombres de esta mesa. Tienes el micrófono. Yes, gracias. Yo no me quiero extender mucho porque adscribo mucho a lo que se ha señalado, pero sí quiero tratar de darle otra mirada también a lo que tenga que ver con los desafíos. Y yo creo que el desafío también importante que tenemos es cómo bajamos la conceptualización del desarrollo y fomento de la economía creativa en la lógica y realidad de las instituciones públicas que nosotros nos desempeñamos y en las otras instituciones públicas que tienen también un decir, básicamente economía, cancillería, concordando con que es fundamental políticas de Estado. Afortunadamente nosotros trabajamos con políticas que trascienden los gobiernos de turno y por lo tanto estamos menos expuestos a que ciertos objetivos que son importantes para el sector, independientemente de los énfasis que pueda dar cada administración, se vean afectados en razón de cambios de administración. Eso ha sido importante, creo que concordamos bastante en eso y creo que también los acuerdos multilaterales que podamos tener entre los distintos países aquí presentes también van a poder darnos eventualmente esa estabilidad. Tenemos que también visualizar cuáles son los desafíos que aquí se han expuesto y irlos abordando en aquella parte que sea más fácil o más sencillo trabajar en conjunto, porque tenemos ya un primer paso que está bien dado. Creo que todos los países que estamos aquí convocados tenemos desde la institucionalidad cultural la aproximación a las industrias creativas, a la economía de la cultura, a la economía naranja, pero también sabemos que no se agota nuestra institucionalidad cultural y también sabemos que tenemos ciertos problemas a la hora de medir, como bien se ha dicho, y nosotros en Chile al menos a la hora de conceptualizar esto, porque sabemos que en cada trabajo de un artista, en cada trabajo de resultado de un bien o servicio cultural, hay una potencialidad de economía creativa y por lo tanto, independientemente de las distintas dimensiones y la realidad más formal o menos formal del agente creativo o quien interpreta
también o realiza una ejecución artística, también ahí nos da un desafío importante de bajar, sabiendo que si bien nosotros tenemos que medirnos, al igual que otros sectores, con las cifras del resultado que puede significar el ingreso por la comercialización de un bien o servicio cultural, no estamos únicamente midiendo el valor de ese bien o servicio cultural en ese precio resultante. Y eso es fundamental. ¿Cómo conciliar esa cifra en el aumento del Producto Interno Bruto en los distintos países a nivel de nuestra región, con también las variables que no son medibles ahí? Ambas cosas son fundamentales a la hora de también exponer la particularidad que tiene el sector de la economía en nuestros ministerios, nuestros sectores creativos. Esto es sumamente importante porque también nos va a permitir aproximarnos bien a qué medir. Nosotros, al menos en Chile, estamos en ese desafío y sería fundamental intercambiarlo. Pero el gran problema que vemos hoy en día también es que, y se ha visualizado en el estado de precariedad del sector, es que potencialmente cualquier persona natural puede ser un potencial agente de la industria creativa o de una determinada manifestación artística cultural, independientemente que obviamente uno de repente se relaciona con quienes están más formalmente desarrollando una determinada actividad, o hay industrias más o sectores más formalizados, como históricamente acá se ha hablado del libro, así ha sido también con el sector audiovisual, el sector del diseño, según distintas también aportes del valor creativo al resultado final de ese bien y servicio. Y es importante decir que nosotros en nuestro país sabemos que no podemos sino trabajar con cualquiera que se autodeclare como un agente del sector artístico creativo. Y eso tiene pros y contras. Porque obviamente no podemos trabajar con solamente quienes se han formalizado para el desarrollo de una actividad económica, porque hay muchos que no lo están. Tampoco podemos obviar que el aporte solamente esté en quienes están formalizados, porque no es así. Por lo tanto, tenemos que ir sabiendo y avanzando en cómo ir midiendo de mejor manera cuál es el universo a medir, cómo convocamos a los distintos agentes del sector para que se sientan parte también de las políticas que nosotros desarrollemos en favor de poner en valor el aporte que ellos realizan a la economía y al sector artístico-cultural y a nuestra identidad a través de la producción y creación de los bienes y servicios culturales. El segundo, como desafío para cerrar, creemos que también, y algo lo señalé anteriormente, está visualizado en la mayor, o en el crecimiento que ha tenido el desarrollo y consumo o acceso digital a las obras. ¿Cómo ver que no se sientan que hay una oposición entre productores y distribuidores en el ambiente digital? Obviamente que puede existir una alianza y un valor agregado que para ciertos productores o creadores el ambiente digital, el ambiente remoto pueda significar poder llegar donde sin ese ambiente remoto no hubiera podido llegar. Pero ver cómo los precios o el valor de creación de un determinado bien o servicio cultural se ve afectado en los costos originales que hubiera tenido ese bien o servicio cultural en una lógica más presencial, distinta a la remota. Y ahí tenemos que poner también atención. Hay ciertos bienes o servicios culturales que se ven potenciados, que se ven acrecentados en su llegada y acceso a través de plataformas remotas, y hay otros que se pueden ver afectados en que se pueden visualizar quizás una forma o precio, forma de acceder a valores que son sumamente menores a lo que implica llegar a ese contenido cultural en determinada tipo de manifestaciones o disciplinas artísticas. Eso. Juan Carlos, creo que es la gran pregunta que se hace toda política pública, y es cómo aterrizar la política pública, ¿no? Llevarla a su práctica, a su ejecución, y en ese sentido pensar también cómo se aterrizan los acuerdos multilaterales. Y creo ahí, y podría ser como una sugerencia, una provocación, es que la política pública, digamos, tiene su aplicación más inmediata y natural si se crea a partir de procesos de gobernanza, ¿no? Tal vez creo que ahí podríamos apuntar o rascarle una posible respuesta, y se vincula con esta dificultad que tienen ustedes de cómo convocar también a los diversos actores del sector
cultural para poner, ¿no? Ya sean los formales, los informales, cómo se posiciona también la asignación de recursos, de becas, ¿no? De apoyos, para poder como visibilizar esos sectores y poner y sumar al valor, ¿no? Que aporta, digamos, al desarrollo de nuestros países. Y lo digital, que también como que hemos estado como dándole vueltas a eso, realmente nos hace cuestionarnos sobre ese desarrollo, consumo y el acceso mismo a los bienes digitales, en detrimento o no detrimento de otras prácticas como son las presenciales, ¿no? que decía también Ariela muy al principio, y en realidad es obligarnos a pensar en ya que esta nueva normalidad nos obliga a pensar en formatos híbridos, en prácticas híbridas, ¿no? Que también eso nos complejiza aún más nuestra práctica de gestión. Felipe, te cedo el micrófono. Bueno, pues básicamente para no repetirnos con todo lo que ya se ha dicho, voy a enfocarme más bien como frente a ciertos retos que estamos haciendo. Entonces, un reto que hemos hablado todos, el tema del acceso a la financiación. Aquí trabajamos directamente con nuestras bancas de segundo piso, que son Bancoldex, Findeter y el Fondo Nacional de Garantías, y lo que hemos logrado en el marco de la pandemia es la inyección de 3,8 billones de pesos en 130.000 operaciones de crédito, más o menos el 70% concentrados en MIPYMES. Eso son más o menos unos $1.000 millones en créditos. Son créditos de condiciones blandas, con tasas compensadas, con periodos de gracia, y pues parte de lo que sigue es que ampliemos esa oferta de recursos financieros, porque el tejido empresarial del sector cultural lo necesita. Por supuesto, no todos están en la parte del tejido empresarial. Hay quienes están en la parte más de la gestión de los proyectos. En la parte de gestión de proyectos, entonces, tenemos otro frente muy grande, que es el frente precisamente de los estímulos a la inversión. Ahí manejamos, por un lado, un estímulo a la formalización o al escalamiento de los emprendimientos, con un programa para empresas de la creatividad y la economía naranja, que empresas que se quieran comprometer con crecer y crear empleos formales, les damos 7 años con pago de impuesto de renta cero. Esto es muy importante, ya tenemos 269 empresas en el programa y tenemos 400 postulantes en este momento en evaluación. Esto pues es un incentivo muy importante a la formalización. Otro tema que tenemos ahí, atraer inversión extranjera para la producción audiovisual en el país. Esto crea muchos empleos, pero además genera una interacción entre muchos agentes de la cadena, no solamente la parte de producción o la parte artística, también está la parte logística, toda la parte, digamos, como de servicios complementarios. Y ahí estamos teniendo mucho éxito. En este momento tenemos ya 8 proyectos presentados, 7 han sido aprobados y 5 están en ejecución. Y son proyectos que sumados, estamos hablando de proyectos por más de $17 millones en este momento en ejecución en materia audiovisual internacionales, sin contar la producción interna que se viene recuperando después del periodo de encerramiento de la pandemia, que tocó suspender producción audiovisual. También estamos trabajando con un nuevo programa que tenemos para incentivar proyectos, inversiones y donaciones a proyectos de economía creativa. En este programa ya tenemos ya más de 1.100 perfiles creados, con casi 600 proyectos en producción y más de 100 proyectos presentados y en evaluación, con inversiones muy interesantes. Aquí tenemos un cupo para generar una inyección de capital de casi 80.000 millones de pesos, 80 millones de dólares en los próximos meses, pero que además es un programa. Entonces, el próximo año podemos aumentar o mantener los recursos de este año para que efectivamente haya más y más proyectos financiados de esta manera. Y por supuesto, pues siempre está la parte del apoyo institucional, la parte de la gestión pública directa. Ahí estamos reorientando todos nuestros programas. Aquí tenemos el programa de estímulos, dirigido principalmente a personas naturales, aunque también algunas personas jurídicas, y el programa de concertación, que esencialmente cubre la mayoría de los eventos. Ambos los hemos digitalizado, hemos reducido dramáticamente los requisitos. Estamos tratando de encontrarnos en la mitad entre lo que uno aspiraría en la presentación de proyectos perfectos,
¿cierto? Y las capacidades del sector. Estamos tratando de ponerlos en la mitad para que se estimulen a hacer las cosas mejor, pero también entendiendo que tenemos que asegurarnos que haya una mayor participación en lo local. Ahí, en el marco de la pandemia, hicimos un experimento que llamamos Comparte lo que somos. Y para aplicar como persona natural, pongo el ejemplo particular, era tan sencillo como en un video o en un audio de máximo 5 minutos, explicar quién era uno, cuál era su trayectoria, ¿cierto? Y cómo estaba utilizando la cultura, su talento creativo para enfrentar la pandemia. Y esto lo podían montar en una plataforma en la que ponían datos muy básicos, nombre, documento de identidad, la fotocopia del documento de identidad, este audio o este video. Era tan sencillo como esto. Logramos la participación de más de 30.000 artistas, gestores y creadores de 1.058 de los 1.102 municipios del país. Es decir, logramos por primera vez una participación verdaderamente nacional en un programa del ministerio y logramos encontrar proyectos, propuestas válidas en 960 municipios. Es decir, es que es el 95% de la cobertura. Y con énfasis importante en poblaciones en desventaja, víctimas de la violencia, madres, cabezas de hogar, personas con discapacidad, ¿cierto? Y comunidades étnicas. Y logramos una representatividad increíble. Precisamente a partir de esa experiencia rediseñamos nuestros programas principales. También en el marco de la pandemia tuvimos unos encuentros que llamamos Cultura Crea. Y lo que hicimos fue que nos salimos de los encuentros tradicionales que uno tiene para discutir los problemas de los sectores, que lo vemos por disciplina, y nos pusimos a verlo de manera transversal, mezclando personas de diferentes partes del país, de diferentes disciplinas, con un reto particular. Pensemos en la circulación, pensemos en la creación, pensemos en la reactivación, pensemos en la transformación digital, y los resultados son maravillosos. Estaremos próximamente publicando las memorias, más de 1.500 páginas, las memorias de estos encuentros, pero muy ricos en materia de la conversación que tuvimos. También, como parte de todo esto, pues ya lo dijeron todos ustedes, el reto de dónde están los artistas. ¿Quiénes son los artistas? Ya lanzamos nuestra plataforma, se llama Soy Cultura, y en Soy Cultura ya estamos registrando en este momento a los artistas y creadores. La base, todos los que se conectaron inicialmente para Comparte lo que somos, ya hacen parte de Soy Cultura y los estamos actualizando, estamos buscando precisamente que todos los programas del ministerio estén vinculados a ese registro. Un registro que nos permita precisamente tener una conversación entre los niveles locales, municipales, departamentales y nacional, para que sea mucho más fácil que uno no tenga que estar subiendo siempre la misma información, sino que vaya construyendo en el tiempo su hoja de vida cultural con el Estado, no con el gobierno, con el Estado. Eso tiene que ser un programa permanente para que todos seamos visibles y podamos participar. Y pues esto lo estamos complementando con un proyecto de ley, precisamente porque los retos de la pandemia nos han obligado a eso. Se llama la ley Reactivarte, que tiene 4 componentes principales. El primero es la creación del Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad, Foncultura, una aspiración del sector, es una cuenta especial que nos permite romper el principio de la anualidad. Entonces los programas podemos empezar a moverlos de una manera que se acomoden más a la lógica del sector, tanto en los tiempos, que a veces son cortos o a veces son de procesos de largo aliento, pero que cuando son de más de un año se nos rompe. Tenemos el problema de que la anualidad fiscal nos dice a nosotros que tenemos que ejecutar el año que nos dan la plata. Ya con el fondo podemos romper y salir de ese ciclo. Lo segundo es que en el marco de la pandemia tomamos una decisión que fue reducir la retención en la fuente para 27 actividades principales, particularmente eventos, teatro, cine, ¿cierto? Producción audiovisual, creación literaria, edición de libros. La bajamos del 11-10% al 4%. La vamos a volver permanente, porque en la emergencia era una reducción temporal. La estamos buscando hacerla permanente. Lo otro, tenemos una ley de espectáculos públicos, que es un parafiscal que nos ha permitido recoger recursos para invertir en infraestructura cultural en más o menos 100 municipios del país. Pero ¿qué pasa? En el marco de la pandemia se hizo evidente que no solamente es la infraestructura, también la programación. Entonces vamos a flexibilizar los usos de estos recursos para que la programación también tenga recursos, es decir, que también se pueda invertir esos recursos para fiscales en financiar programación de artes escénicas de los espectáculos públicos. Y el cuarto componente, aquí en Colombia tenemos un impuesto local que se llama la estampilla Procultura. Desde hace más o menos 16, 17 años, el 20% de ese recaudo, los municipios y departamentos tienen que dedicarlo a llenar un vacío que tenían, una deuda
con las pensiones territoriales llamado el FOMPET. Ese 20% se lo vamos a volver a la cultura porque ya la mayoría de los departamentos cumplieron con ese pasivo. Los que estén pendientes, los departamentos y municipios que estén pendientes, en la medida en que vayan cumpliendo con ese pasivo, recuperan automáticamente la soberanía cultural sobre esos recursos. Eso en la práctica significa un aumento del 33% del recurso disponible en los municipios y departamentos para la cultura, porque hay otro 20%, 10% que va para seguridad social y 10% que va para bibliotecas públicas. Entonces, de ese 60 que tenían, pasarían a un 80. Esto es muy importante en tiempos de reactivación porque es inyectar desde lo territorial recursos que desde lo nacional estamos complementando, porque en 2021 Colombia tendrá en su Ministerio de Cultura su presupuesto más alto en la historia, precisamente haciendo un esfuerzo por apostarle a la cultura en la reactivación. Ya no voy a hacer un resumen muy detallado de lo que acabas de decir, Felipe, porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Me quedo con dos cosas: inversión, 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 no recorte. Ampliar los mecanismos de acceso a la financiación y pensar en nuevas regulaciones fiscales de tu última intervención. Para cerrar, me gustaría hacer una dinámica express, rapidísima, 1 minuto de intervención cada uno, pensar en una acción concreta, cómo podríamos continuar el trabajo entre nuestros países. Ariela. Bien. Una sola. Una sola. La sorpresa del final. Bueno, creo que sería un buen desafío pensar en un fondo para la reactivación, un fondo regional para la reactivación en la que participen los gobiernos nacionales, pero también los organismos multilaterales. Creo que hay una mirada común en muchos sentidos, que no debiera ser tan difícil ponerse de acuerdo en definir las prioridades y los principales ejes en ese sentido, y que sería algo muy oportuno y muy necesario para la reactivación, para lo cual habría que definir bien el formato y las herramientas para que eso pueda funcionar. Creo que es ambicioso, pero que estamos en las mejores condiciones para por lo menos imaginarlo e intentar poner en marcha. Leslie. Sí, también es un reto pensar en uno solo, ¿eh? Creo que aprendiendo de las buenas experiencias que hay en la región, podríamos tratar de alinear algunos indicadores, en todo caso, es que no son todos, ¿no? Los indicadores creo que son básicos tanto a nivel nacional y, por supuesto, en la región, y nos permite proponer y mejorar las incidencias de las políticas públicas, no solo como país, sino también como región frente a las otras regiones. Muchas gracias. Marina. Pues yo me sumaría a lo que dijo Ariela. Creo que un fondo internacional que se gestionara de esa manera sería muy interesante. Los mecanismos no me preocuparían, creo que los podríamos encontrar. Aquí la cuestión es la creación de este fondo y quién lo opera. Yo a ello agregaría también la creación de un banco de buenas prácticas de todos nuestros países. Creo que todos nosotros hemos dado idea de algo que hemos hecho, de algo de lo que pensamos hacer. Yo he estado tomando nota de algunas cosas interesantes y creo que este diálogo y este conocimiento de lo que se ha hecho en los países hermanos, con quienes compartimos historia y muchas otras cosas más, sería importante. Un banco abierto, además, para todo aquel gestor o trabajador de la cultura interesado en estas líneas de trabajo. Por supuesto, los indicadores me parecen básicos. Usted dijo, Leslie. Juan Carlos. Ahí sí. Yo creo que la propuesta que podría hacer es tratar de levantar mecanismos de fomento a la inversión privada en el proceso creativo o de producción artístico-cultural. Tanto en un mecanismo que otorgue, obviamente cada país determinará las franquicias tributarias pertinentes,
pero lo que sí tenemos que acordar a nivel simbólico, ideológico, o creo que debemos avanzar, es que el aporte privado en cultura, más allá de a nivel simbólico ser siempre una inversión, tiene que salir de la lógica meramente filantrópica, es decir, donde se entienda que no se espera nada a cambio. Jamás será ese el escenario, siempre habrá algo a cambio, será más directo o menos directo, será más económico o menos económico, por lo tanto el privado tiene que entender y saber de qué manera se vincula con un determinado proyecto, un determinado sector, disciplina de industria, y poder converger en, como se ha dicho, en buenas prácticas o lineamientos de iniciativas, de instrumentos que permitan dar ciertas franquicias tributarias al sector privado para que se asocie con el Estado a veces, que deja de percibir impuestos para poder fomentar ciertos sectores de la economía, de las industrias creativas, creo que es importante. Y por último, Felipe. Bueno, pues yo, suscribiendo las propuestas que se han hecho, agregaría tal vez como complemento, ampliación tal vez, conformar una escuela regional de políticas públicas, como aprovechemos que tenemos las herramientas novedosas de los MOOCs, estos cursos masivos en línea, desarrollemos contenidos, ahí podemos, transferir y construir capacidades, y a eso le agregaría también la posibilidad, ¿por qué no?, de fortalecer mecanismos para la circulación. Tal vez pensar que así como tenemos el Mixur, ¿cierto?, no quedarnos en el Mixur cada 2 años, sino tener otra serie de fortalecimiento a ferias territoriales, como acompañarnos más. Al final del día, cuando aquí estamos realizando en este momento el GFACT, muy importante, que Colombia tiene su evento, entonces aprovechemos y ofrezcamos desde los demás países mandar cultura para que circule acá. Que luego que es que en México tenemos otro evento, entonces desde Colombia también aprovechamos la oportunidad para mandar a nuestros artistas a circular y que abramos esos espacios, porque al final del día la cultura se construye así, con intercambios. Pues Ariela, Leslie, Marina, Juan Carlos, Felipe, les agradecemos profundamente que se hayan dado cita aquí para compartir sus saberes, su experiencia, lo que están haciendo desde cada país, y para subrayar la importancia que tiene situar la cultura en un lugar prioritario, en el lugar prioritario que se merece y que es constitutivo, fundamental para el desarrollo de nuestros países, y sobre la urgencia que tenemos en esta región de las Américas por derrumbar fronteras y andar caminos juntos. Recupero las propuestas para terminar: un fondo regional para la reactivación, una serie de indicadores comunes, una creación de un banco de buenas prácticas de la región, levantar mecanismos de fomento a la inversión privada y mecanismos de circulación regional, y armar una escuela regional de políticas públicas culturales. Con todos estos buenos proyectos y estos caminos andados, pues les agradezco muchísimo la conversación y el diálogo del día de hoy. Sigan por toda la agenda multilateral que tenemos organizada. Visiten la página que la voy a consultar aquí, que es gfact.org, para ver todas el resto de actividades que tiene organizado este gran evento, y sigan disfrutando todas las jornadas que tendrán lugar esta semana. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos.